Hola y bienvenidos al podcast número 8 de Anestesia en la Red. Un podcast que hacemos el equipo de anestesiados.com, un equipo que componemos Enrique Vázquez y un servidor, Martín Rodríguez. En el podcast de hoy os hablaremos de la capacidad funcional. Bueno, Enrique, entonces, ¿qué podemos entender por capacidad funcional? La capacidad funcional hace referencia a la tolerancia al ejercicio de cada individuo. En las guías clínicas es ya un clásico el considerar la capacidad funcional como un pivote esencial en la determinación del riesgo cardíaco para la cirugía no cardíaca. La capacidad funcional se mide en METs y un MET es el consumo de oxígeno por kilo de peso y por minuto. En un adulto de aproximadamente 70 kilos, un MET equivaldría a la tasa metabólica basal. Lo ideal para determinar la capacidad funcional de cada individuo es someterle a un test de ejercicio y medir los METs. Como esto no es muy aplicable en la práctica clínica habitual, lo que sí hay son estimaciones a través de la actividad diaria o incluso de la actividad deportiva. Entonces, en función de la actividad física de cada individuo, los podemos clasificar en función de los METs que realicen. No es lo mismo alguien que realice un deporte como la natación o el esquí, que estaría pues en el límite superior de los METs. Son actividades con más de 10 METs y eso indica una muy buena capacidad funcional. Y eso es prácticamente equivalente a un buen pronóstico cardíaco, a una casi ausencia de eventos cardíacos tras una cirugía no cardíaca en individuos que incluso pueden tener algún factor de riesgo. Entonces, el tener una capacidad funcional mala es equivalente a tener un mayor índice o mayor riesgo quirúrgico. Bueno, el límite, que está clásicamente en 4 METs, nos habla que por encima de 4 METs la capacidad funcional es buena. Y hemos dicho que eso casi equivale a buen pronóstico. Por debajo de 4 METs la capacidad funcional es mala, aunque no necesariamente equivale a un mal pronóstico. Sí parece que en casos de cirugía torácica se relaciona con mal pronóstico cardíaco, pero en el resto de la cirugía no necesariamente. Por tanto, cuando la capacidad funcional es mala o es desconocida, porque no se puede estimar, en estos casos el riesgo cardíaco va a venir determinado por los riesgos cardíacos inherentes al paciente y en menor medida por el riesgo inherente a la propia intervención quirúrgica. Ajá. ¿Y existe alguna escala que permita clasificar a los pacientes más allá de esa clasificación de buena o mala en función de los 4 METs? ¿Está estudiado eso? ¿Está estandarizado? Bueno, sí está estudiado. Lo que pasa que en la práctica lo más relevante es la clásica pregunta si puede subir 2 pisos de escaleras. Porque la gente que puede hacerlo sin pararse por disnea o por angina, se le presupone una buena capacidad funcional. Una capacidad funcional por encima de 4 METs. Y ella se clasifica como buena capacidad funcional. Y los que no lo consiguen, los clasificamos como menor de 4 METs y vamos a decir que la capacidad funcional es mala. Eso es la clasificación más simple que hay de la capacidad funcional. Pero es verdad que en función de cada actividad, en función de los METs, pues vamos a tener una serie de... una clasificación para por encima de 10 METs, que es la clase funcional más alta, que es la que puede hacer pues las personas que hacen un deporte, pero un deporte de tipo como la natación, el esquí, fútbol, baloncesto, etcétera.
Y bueno, esto se ha querido relacionar también con un clásico que es la escala de actividades específicas de Goldman, que tiene 4 clases y hay cierta equivalencia con los METs de cada estadio de capacidad funcional y la clase de Goldman. La clase 1 sería la capacidad funcional mejor, mayor de 7 METs. La clase 2 se relacionaría con una capacidad funcional buena también, pero por encima de 5 METs, que es la que clásicamente pueden realizar pues, tareas de jardinería, de bricolaje, de cargar peso como muebles, cajas, etcétera. Y así iríamos pues disminuyendo progresivamente hasta, bueno, hasta la capacidad funcional más mala, que sería bueno, por la de un MET. ¿En todos los pacientes sería posible entonces en la consulta obtener una estimación de esa capacidad funcional? ¿O hay algún grupo de pacientes en los que esa capacidad funcional no puede conocerse? Bueno, la capacidad funcional en la práctica puede ser buena o mala, o el tercer grado sería desconocida, ¿no? Y es cierto que hay un cierto número de pacientes, generalmente que por limitaciones del aparato locomotor, pues que no nos van a decir de una manera fidedigna cuál es su capacidad funcional. Pacientes con gonartrosis, cosartrosis, en fin, cualquier patología, como digo, del aparato locomotor, eh, bueno, clásicamente nos van a referir que hace tiempo que no hacen una actividad física de ese tipo, pues porque le duele la rodilla, la cadera, y en este caso, pues bueno, pues lo vamos a catalogar como desconocida. Ujú. Pues yo creo que ha quedado más o menos claro la importancia que tiene la capacidad funcional en nuestra práctica diaria, ¿no? Y, y cómo podemos estimarla, ¿no? Evidentemente, hombre, es una piedra angular del estudio preparatorio que hay que preguntarle a todos los enfermos. Hay algo, un concepto parecido, pero siempre en pacientes con cardiopatía conocida, que sería ya obtener el grado o la clase de la NIHA, de la New York Heart Association, o de la clasificación canadiense en cuanto a la angina. Y hay cierta equivalencia en cuanto a la escala de actividades específicas, a la capacidad funcional, la NIHA y esta clasificación canadiense. Muy bien, pues yo no tengo más que añadir. Si tú no tienes más que añadir, Pues nada, un saludo y hasta pronto. pues hasta pronto.